Ya. Ahora sí, entonces, bueno, buenos días a todos los que ya se conectaron. Como siempre, los felicito por su asistencia. Encuentro que son un curso con muy buena asistencia, así que de verdad sigan así hasta, bueno, hasta el fin de año. ¿Ya? Bien, repito algunas cosas que le estaba comentando. De verdad que les pido disculpas porque yo sé que me comprometí para ayer tener sus notas, pero he estado cerrando muchas notas y de muchos niños que me enviaron trabajo atrasados también. Y en su curso todavía me queda revisar uno de los trabajos y me quedan como 15 trabajos. Ya ayer revisé algunos, pero no alcancé todo, ¿ya? Pero por lo que me informaron, los inspectores me parece que el día viernes van a enviar los informes de notas, así que como que entre comillas nos dieron plazo hasta el viernes, pero yo de todas maneras voy a intentar hacer lo posible, ¿no? Pero yo creo que sí, de subir su nota ya hoy día. Y los que me deban algún trabajo, ya sea, acuérdense de la etapa 2, ya sea el trabajo uno o el 2, ya las guías, lo que pueden hacer, bueno, obviamente enviármela hoy día o mañana, y así igual le tendría su nota antes del viernes a esas personas, ya para que le aparezca en el informe. Ya sería bueno porque así, por un lado, tienen su nota ustedes más rápido, las personas que me deben esos trabajos, y por otra parte ya vamos cerrando notas, ya que eso es bueno. ¿Ya? Y lo que les comentaba, que yo lo que he hecho con algunos cursos, porque en la mayoría ya prácticamente ya entregué las notas y en segundo medio y en cuarto medio hice una evaluación, una interrogación recuperativa para aquellos que les fue mal en la evaluación formativa uno que tuvieron un 4 o menos, ¿ya? Optativa en realidad, así que si ustedes quieren mantener su nota, supongamos que sumando todo les da un 5 les da un 6 y ustedes están conformes, no es necesario que me den la interrogación, ¿ya? Pero, por ejemplo, si tuvieron menos de un 4 en la evaluación formativa uno y sobre todo, si es que no me rindieron esa evaluación, sí o sí tienen que asistir obligatoriamente. Ya sería la próxima semana, ahí les voy a enviar el detalle más tarde, de las 6 primeras guías, ya básicamente tienen que revisar la guía, los textos, y son preguntas, de hecho voy a sacar algunas preguntas de los mismos textos, ya la idea es que, de hecho la mayoría la ha ido bien, ya. Lo único malo es que cada interrogación me ha tomado casi media hora, entonces por eso también he tenido muy poco tiempo, porque he estado interrogando a muchos niños estos días. Entonces yo opté, de hecho, de interrogar de a dos personas, porque por ejemplo en un curso interrogué a ocho, y si me ponía a interrogar a 8 iba a terminar a las 10 de la noche de interrogar, ¿ya? Entonces lo que hice fue interrogar de a 2, ¿ya? Entonces con ustedes puedo hacer lo mismo, las personas que vaya a interrogar ese día, puedo interrogar a las dos personas, la única condición que juntas, la única condición es que se complemente la respuesta, ¿ya? Que se apoyen, que las dos personas activen obviamente el audio, el micrófono y participen ese día dando respuesta, ¿ya? Yo creo que es una buena alternativa porque prácticamente a todos con esa opción le ha ido muy bien, ¿ya? Así que se lo sugiero, ¿ya? Pero si alguno quiere darla solo, ningún problema, ¿ya? Así que eso tenemos que acordar, podríamos acordar de inmediato qué día puede ser esa recuperación, o sea, esa interrogación para las personas que yo planteé, bueno, si alguno después quiere dármela igual, porque supongamos que le da un 6 y quiere mejorar ese 6, o sea, en realidad es para mejorar la evaluación formativa uno, por ejemplo. Si la evaluación formativa uno no quedaron conforme con su nota y quieren subirla a un 7, ya, me la pueden dar igual. ¿Ya? A ver, tenemos que acordar una fecha. Los días martes, ¿prefieren el día lunes o el día martes? Que sea esa interrogación. No es para todos, es Día para los martes, que... profesor. El día martes. El día martes, a ver, yo tengo clases hasta Podría ser a las 3 de la tarde, me parece. A ver, no, a ver, los días martes tengo hasta las 3, a las 4 y media. Mm, los días martes yo tengo reunión de departamento de lenguaje. Em, Se me complica un poco. Em, y a las 3 tengo retroalimentación con un curso. Lo otro sería que ustedes, pero es que no quiero sacrificar su horario o que fuera a las 5 o a las 4 y media, no, a las 5 o que fuera la interrogación a las 5 de la tarde, o a las 2. Son los únicos dos horarios que podría el día martes. Si quieren puedo interrogar un grupo a las 2, el otro a las 5, porque si son, no sé, supongamos son 8 alumnos, formo dos grupos de 4 y hago dos interrogaciones y lo hacen de a 2,
ahí hago 2 interrogaciones a las 2 y 2 más a las 5, quedarían listos. Ya, pero no creo que alcance todo. Podría ser alguno, ¿les parece eso, no? Que interrogue alguno a las 2 y otro a las 5 el día Sí, martes. Ya, sí, igual está martes bien. entonces a las 2 p.m. y a las 5. ¿Ya? Ahí se los voy a subir detallado. Bueno, cualquier cosa igual es conversable, siempre ya hay tiempo. O sea, mientras no se cierren las notas, o sea, mientras no se haga el acta final en diciembre, todavía se pueden de alguna manera subir las notas. Por lo menos conmigo yo no tengo ningún problema en eso. Ya solamente que estamos, bueno, yo por lo menos, yo creo que usted igual, estoy con muy poco tiempo para hacer cosas porque en realidad no me queda tiempo extra. Entonces, eso es el único problema, ¿ya? Pero de todas maneras se puede, así que tranquilos con eso, ¿ya? Ya, eso entonces con la nota uno, ¿ya? Pero hoy día, de verdad, chicos, perdón por eso, pero hoy día ya le subo su nota, pero a pesar que yo le he subido como por parte, o sea, por ejemplo, ustedes ya saben qué notas sacaron en la evaluación formativa uno, saben qué notas se sacaron en los libros, ya a los que me han entregado trabajo, yo ya les he mandado, o sea, la retroalimentación de los trabajos, entonces más o menos ya saben cómo están, ya solamente que no la he puesto en una sola nota, ya, pero de todas maneras hoy día se la envío. Ya, eso respecto a las notas, a la nota 2 yo la próxima semana recién me voy a dedicar a revisar los ensayos, porque de verdad que no he podido, y ahí ya también le tendría su nota 2 la próxima semana junto con los quiz, ¿ya? Eso respecto a esa nota 2. Y la nota 3 que es la del 25 de noviembre, yo le estoy pensando plantear a la evaluadora, como estamos revisando un objetivo que tiene que ver más bien con escritura, que la idea de evaluarlo en un trabajo de proceso, por así decirlo, donde ustedes lo realicen en clase, ¿ya? De hecho, hoy día les voy a proponer la actividad eh, que a mí me parece interesante, que tiene que ver con la poesía, ¿ya? Em, y vamos a ver cómo nos va con eso, ya porque usted ya escribió en un ensayo, entonces igual sería como repetir mucho si me vuelven a escribir otro ensayo, ¿ya? Así que yo creo que puede ser con esta actividad que les voy a proponer hoy día, y si la evaluadora acepta, conmigo no tendrían, por así decirlo, la evaluación de formulario, sino que tendrían esta evaluación, de hecho quiero hacerla grupal, igual que la otra vez, de máximo 3 personas, escrita, ¿ya? Pero todo va a depender de lo que me diga la evaluadora. Si la evaluadora me dice que igual tengo que hacer un formulario de Google, bueno, pues hay que hacerlo, y si me lo permite, o sea, si es que me dice eso, tendríamos también 50%, o sea, la mitad de esas notas de evaluación formativa sería el formulario y este trabajo, y si es que no, si es que, o sea, perdón, si es que me dice que sí, que solamente haga el trabajo, sería este trabajo todo lo que corresponde a la evaluación formativa 3, ¿ya? Pero igual hay que sumarle los quiz después, igual hay que sumarle la autoevaluación, lo mismo que pasó con la segunda nota, ¿ya? Ya, eso. Y ahí ya cerramos todo y queda lista la asignatura. ¿Ya? Bien, eso respecto a las notas. Ya, ahora ya vamos a ir entonces a los temas a los temas de la clase. ¿Ya? Bueno, nosotros ya terminamos de revisar el texto, el ensayo Recado Confidencial a los chilenos. Hoy día vamos a retomar un breve ensayo, un extracto breve, ya de un literato muy destacado, que se estudia mucho en la carrera de literatura, que fue la primera carrera que estudié, que es Roland Barthes, o fue Roland Barthes, ya él, bueno, no sé si se ve muy bien, porque tuve que ahí descargarlo, pero él fue, bueno, un gran pensador, un gran escritor, también francés, ya se dedicó sobre todo a la crítica literaria, ya a la filosofía, a la sociología, ya a todo este amplio espectro, perdón, de lo que son las humanidades, ya el ensayo que él escribió en este fragmento se llama Me gusta, no me gusta. ¿Ya? Es bien interesante porque nos va a empezar a enumerar, ¿cierto? A describir alguna, como una especie de enumeración caótica. ¿Ya? Denme un segundo, denme un segundo, denme un segundo. Ya, ahora sí. Como les decía entonces, este importante sociólogo, literato, crítico literario, ¿cierto? ¿Ya? Él escribió este ensayo de Me gusta, no me gusta, donde empieza a describir, a hacer una enumeración caótica. La enumeración caótica es una técnica literaria contemporánea, donde en realidad parte, por ejemplo, empiezan a describir lo primero que se les viene a la mente, asociando ideas, ¿ya? No sé si ustedes conocen algo de la literatura contemporánea. ¿Han escuchado de las vanguardias literarias, por ejemplo, o artístico-culturales?
¿Alguno sabe qué son las vanguardias en literatura, en arte? ¿Lo han escuchado alguna vez o no? Chicos, chicas, ¿alguno sabe qué son las vanguardias en literatura, en arte? ¿No? ¿Nunca lo han visto? Chicos, chicas, ¿no? No, profe. No, Ya, profe. ya, bueno. Ojalá más adelante lo podamos ver, quizá el otro año. Ya este año lo veo un poco difícil. A pesar que igual se me ocurre que podríamos incorporar algo con la actividad que vamos a hacer. Ya, ahí lo voy a intentar incorporar porque la literatura contemporánea es un tema que a mí me apasiona bastante, de hecho, porque fue por lo que un poco me motivé a estudiar literatura. Ya, de hecho, yo hice cuando yo tenía la edad de ustedes, y era un poco Mateo, y hacía muchos cursos de verano. Entonces yo me gané muchas becas cuando estudiaba, por ejemplo, en segundo medio. Bueno, a mí me gustaban muchas áreas, me gustaba ciencia, también me gustaba la literatura, y me gané una beca para estudiar en la Universidad del Biobío en el verano, en enero de ese año, fue como el 2008 me parece, o 2007 por ahí. Eh, Estudié, no sé, por ejemplo, un curso de química en la vida diaria. Al año siguiente me gané otra beca, pero ya para la Universidad de Chile, un curso de literatura. Y ahí tomé literatura contemporánea con una de las profesoras que después me hizo clase en la universidad cuando estudié literatura. ¿Ya? Eso fue cuando estaba en el verano, que estaba en tercero medio, o sea, justo a la edad de ustedes. Y en realidad, y ahí fue apasionante. Bueno, a mí ya me gustaba la literatura, pero porque vimos el surrealismo, vimos lo que era el dadaísmo, el futurismo, el ultraísmo, lo vimos desde el arte, analizamos un compendio de obras bien interesante, y dije, no, eso es lo que quiero estudiar, y que me gustaba, y de verdad que ahí me apasioné mucho por estos temas. Entonces, por lo menos a mí, fue una de las cosas una de las ramas de la literatura que me motivó a estudiar esa carrera, ya primero. Entonces, y bueno, y después me gané otra beca, pero eso ya fue porque pero ya estaba, ya me había matriculado después en cuarto medio en literatura. Pero igual me gané después una beca para estudiar ese verano que salí de cuarto medio en psicología también en la Chile, pero fue porque me había ganado la beca en realidad, ¿ya? Pero y después, claro, y ahí entonces me acerqué a esta área de la literatura, que en realidad tiene que ver un poco con lo que pasó en el periodo de las guerras mundiales. ¿Ya? Por eso es bien interesante, porque siempre que han habido conflictos sociales, políticos, culturales en la historia del mundo, los artistas, los intelectuales, siempre han sabido responder un poco a esas problemáticas. Y obviamente responden de la manera que ellos saben hacer, que es a través del arte y la literatura, o a través de la música, por ejemplo, ¿ya? Entonces, claro, y la literatura, bueno, o el arte de vanguardia, como el nombre, bueno, como el nombre lo dice, que viene de la palabra avant-guerre, ¿cierto? Un vocablo francés que es prácticamente como un vocablo, una palabra de guerra. Ya son los que están como en primera fila en los ejércitos, ya estar a la vanguardia, ya, que es lo contrario a estar en la retaguardia, por ejemplo, ya, y es como que el arte tiene que ser una forma de protesta, el arte como crítica social, el arte como una forma de quebrar también un poco con lo establecido, o con aquello que ha sido impuesto, ya. Entonces, por ejemplo, acá, en ese tiempo, en esa época, a principios del siglo XX, del siglo pasado, estaba, por ejemplo, muy en desarrollo lo que era la psicología. Estaban los estudios, por ejemplo, de Sigmund Freud, ¿cierto? Usted, me imagino que han escuchado de Sigmund Freud, por lo menos quizás han visto al menos la serie que está en Netflix, quizás, ¿ya? Pero él fue un importante psicoanalista, ¿cierto? El psicoanálisis es una rama de la psicología, ¿ya? Que sobre todo trabajaba todo lo que tiene que ver con el consciente y sobre todo el inconsciente. Entonces, ¿por qué le mencionaba esto? Porque esta técnica que se ocupa acá, que ocupa Roland Barthes, la descripción caótica, ¿cierto? O enumeración caótica, nace un poco a partir de la psicología del inconsciente, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una forma de expresar, ¿cierto? Nuestras ideas, ¿cierto? Es una forma de expresar rápidamente nuestros pensamientos, ¿cierto? Nuestros gustos, lo que pensamos, ¿ya? Va por ese lado, ¿ya? También bueno, lo que ocupaban bastante esto, si lo vemos dentro de los movimientos de vanguardia, eran los surrealistas sobre todo y los dadaístas, ¿ya? Si bien algunos se cruzan, pero el dadaísmo quiebra mucho más lo establecido, ¿ya? En cambio,
el surrealismo trabaja mucho con los sueños. Ya ese es otro tema, porque no voy a ahondar en eso ahora, pero el surrealismo es un mundo mucho más onírico. En cambio, el dadaísmo, bueno, y el surrealismo igual se toma de eso, también hay una técnica que ocupa que es la corriente de la conciencia, que es dejar fluir, ¿verdad?, nuestro pensamiento y escribir casi sin filtro todo lo que pensamos, intentar que no pensar si está bien o está mal lo que estamos escribiendo, si ético o no ético, si la sociedad está de acuerdo o no está de acuerdo, en fin, ¿ya? Es simplemente pensar, o sea, escribir lo que se nos va viniendo a la mente, ¿ya? Eso principalmente, ¿ya? Eso pasa con esos dos movimientos de vanguardia, ¿ya? Bien, entonces, eso un poco para contextualizar cómo estos movimientos vanguardistas influyen en esta técnica literaria. ¿Ya? Dice, me gusta. Me gusta la lechuga, la canela, el queso, la pasta de almendras, el olor de heno segado. Me gustaría que un narices, alguien si no me equivoco, alguien que se mete en las cosas ajenas, ¿ya? Me gustaría que un narices fabricase un perfume así. Las rosas, las peonías, la lavanda, la champaña, las posiciones ligeras en política, em, Clean Gold, la cerveza excesivamente fría, las almohadas chatas, el pan tostado, los cigarros habanos, Handel, los paseos mesurados, las peras, los duranos blancos o de huerta, las cerezas, los colores, los relojes, las estilográficas, las plumas fuentes, los entremeses, la sal cruda, las novelas realistas, el piano, el café, Pollock, Townley, toda la música romántica. Acá esto, por eso que le decía que es una enumeración caótica, porque él en realidad está poniendo sin mayores filtros todo aquello, bueno, él sabe obviamente lo que le gusta, ya, pero como que en realidad no hay un orden aparente, ya, pero igual podemos establecer un cierto orden, porque, por ejemplo, la lechuga, la canela, el queso, por ejemplo, todo eso son alimentos, ya, pero después pasa de ese gusto que podríamos decir que es como más simple a un gusto más elaborado. Él después empieza a hablar de la música y habla de ciertos estilos de música. Después habla de algunos escritores, por ejemplo, habla de Sartre, habla de Bertolt Brecht, habla de Verne, habla de Forner, habla de Einstein, ¿cierto? El científico. Después también, por ejemplo, entonces esos gustos, si bien también responden a intereses, a gustos son un poco más elaborados. Uno, por ejemplo, sabe que te gusta tomar café, o uno sabe que te gusta comer, tiene ciertos platos favoritos, por ejemplo, pero por ejemplo, allá decidir qué autor te gusta más, qué obra de arte te gusta más, qué música te gusta más o qué estilo de música te gusta más, ahí ya hay una diferencia. Ya no es un mero gustar, ya no es que te guste algo, sino que tu gusto es un poco más elaborado ya. No sé si se entiende eso. ¿Ya? Bien. Después dice los trenes, el Medoc, el Busy, el tener sencillo, el Bubar y Pecuchet, caminar con sandalias de tarde por los caminos secundarios de Sud-West, el codo que forma el helador visto desde la casa del doctor de los hermanos Marx, el serrano a las 7 de la mañana, al salir de Salamanca, ¿cierto?, en España. ¿Ya? Eso entonces es un poco esta técnica de la enumeración caótica, ¿ya? Con ese sentido de que en realidad te sirve para describir situaciones, ¿ya? Y en realidad en este caso calza bastante bien. Y no me gustan. ¿Qué no le gustan? No me gustan los perros, falderos blancos, las mujeres en pantalones, los geranios, las fresas, el clavicordio, por ejemplo. Eh, Miró las tautologías, los dibujos animados, ¿ya? Ahí de nuevo hace lo mismo que hizo con el tema de lo que le gustaba, ¿cierto? Que partió con lo más simple y luego va con un poco lo más complejo, que es aquellos, por ejemplo, obras de arte o artistas que no le gustan, por ejemplo, ¿ya? Entonces dice los dibujos animados, Arthur Rubinstein, La Casa Quinta, Los Mediodías, Satie, Bartók, Vivaldi, llamar por teléfono, los coros de niño, los conciertos de Chopin, el órgano, Carpentier, Alejo Carpentier, que es un literato latinoamericano, sus trompetas y sus timbales, lo político sexual, las escenas, las iniciativas, la fidelidad, la espontaneidad, las veladas con gentes que no conozco, etc. Eso es lo que no le gusta. ¿Ya? Ahora, después que enumeró todo eso, que lo hace como introducción a este extracto de este ensayo, es lo que va a hacer, va a reflexionar sobre esto, porque tiene un sentido también haberlo hecho. Me gusta o no me gusta, esto no tiene la más mínima importancia para nadie, dice. Aparentemente no tiene sentido,
Y sin embargo, todo esto quiere decir, mi cuerpo no es igual al tuyo, ¿ya? Esto es bien interesante, porque en realidad el trasfondo de por qué hizo esto, el de por qué lo escribió, es para hablar un poco del tema de la identidad, ¿ya? En el fondo, de que cada persona es un mundo, ¿verdad? Porque por mucho que creamos, no sé, parecernos a nuestro amigo o a alguien de nuestra familia, en algunos gustos, en algunos intereses, o las cosas que no nos gustan, sin embargo, todos somos distintos y eso está muy bien, saber que la diversidad, de hecho, es muy positiva. O sea, si todos fuéramos iguales, sería muy fome, sería muy aburrido el mundo. Si todos fuéramos iguales, sería como, no sé, sería como, yo creo que la gente andaría muy apática, indiferente, porque seríamos todos iguales. Entonces la riqueza está un poco en la diversidad de opiniones, la diversidad de gustos, de intereses, ¿ya? Entonces, cada cual, ¿cierto? Tiene su propia identidad y uno en la medida que se va conociendo, va conformando su identidad, ¿ya? Entonces, por ese lado también es muy importante esto. Entonces dice, claro, esto quiere decir mi cuerpo no es igual al tuyo. Así, en esta espuma anárquica de los gustos y las repugnancias, suerte de picadillo distraído, se esboza poco a poco la figura de un enigma corporal que compele a la complicidad o a la irritación. Aquí comienza la intimidación del cuerpo, que obliga al otro a soportarme liberalmente, a permanecer silencioso y cortés ante goces o rechazos que no comparte. ¿Ya? Bien. Esto también implica un poco esta idea de ver al otro, pero el otro en el fondo ya no esta idea de tolerancia simplemente, o en esta idea, sino más bien de aceptación, ¿ya? Porque en realidad, como no todos somos iguales, también implica aceptar al otro con sus propias características, aceptar al otro con sus diferencias también, ya no dejarse intimidar por el otro, sino también aceptar al otro y aceptar la diferencia del otro, ya, y aceptarse a uno mismo, que eso yo creo que es parte importante, porque a veces los que mayores prejuicios hacemos somos nosotros mismos en realidad, ya no muchas veces la sociedad, sino muchas veces nosotros mismos nos hacemos nuestros propios prejuicios, ¿ya? Bien, una mosca me molesta y la mato. Uno mata lo que lo molesta. Si no hubiese matado a la mosca, hubiera sido por puro liberalismo. Soy liberal para no ser un asesino. Ya eso es muy típico de Roland Barthes. ¿Ya? Pero ese es un fragmento del ensayo un poco para un poco hablar del tema de la identidad, que nosotros ya habíamos hablado de la identidad, por ejemplo, de las personas de raza negra, habíamos hablado de la identidad, por ejemplo, con el Icura, hablamos de la identidad mapuche o de los pueblos originarios, también hablamos de la diversa identidad de las clases sociales, por ejemplo, o sea, perdón, de las clases, sí, o sea, de los grupos sociales, pero de las diversas generaciones, por ejemplo, que cada generación tenía su propia identidad, cuando vimos la generación X, la generación Z, los millennials, ¿cierto? Los baby boomers, etcétera, ¿ya? Entonces la identidad también, ¿cierto? Es diversa, ¿ya? Bien. Ahora entonces vamos a responder algunas preguntas frente a este ensayo. Ya dice, revisa la afirmación al inicio del tercer párrafo, ¿qué sentido da la lista de gustos anteriormente expresada? ¿Ya? Voy a volver, esto es la página 192, 193, si es que no se quiere bien la pantalla. ¿Ya? Em, la afirmación, claro, es la afirmación del tercer párrafo que dice, me gusta, no me gusta, esto no tiene la más mínima importancia para nadie. Aparentemente no tiene sentido. O sea, obviamente esta idea de que en apariencia algo, claro, no, puede parecer que no tenga sentido para otras personas, pero para él sí, porque son sus gustos, son sus intereses, ¿verdad? Es lo que él ha vivido. ¿Ya? Entonces un poco lo que él mismo se conoce a sí mismo, entonces es lo que él ha ido viviendo y son sus propias experiencias, entonces tampoco tienen que ser las experiencias de otro, ¿ya? Y quizá un poco respondiendo a eso, ¿ya? Bien. Después hay otra pregunta, dice, a partir de lo anterior, explica por qué el emisor cierra los dos primeros párrafos con la expresión etcétera. Ya. Acá tienen que interpretar, ¿cierto? Un poco, cuando dice, y claro, lo etcétera, ¿cuál es el sentido de ocupar etcétera? Bueno, esa es una pregunta un poco difícil, pero ¿por qué se ocupa el etcétera? ¿Cuál es la finalidad de eso? ¿Cuándo uno ocupa etcétera en una frase, en una oración? Como para no explayarse más. Ya, ¿cierto? Sí, tiene un poco el sentido de no explayarse más y por otro lado, esta idea de, em,
de que en realidad lo que tú digas como que como que no suma más, en el fondo, o sea, como que puedes decir, o sea, seguir diciendo muchas cosas, pero que en realidad como que ya dijiste suficiente, da un poco esa impresión, da la sensación del etcétera, ¿ya? Como, es como para no dar más ejemplo, porque como que ya fueran ejemplos necesarios, ¿sí? Entonces sí, va por ahí, ¿ya? Bueno, acá dice, escribe brevemente tu lista de gusto y no gusto. Bueno, esto no es necesario que lo hagan, pero si alguno quiere hacerlo, ya lo pueden hacer y sería interesante a lo mejor como ejercicio para que se conozcan, porque a veces uno cuando empieza a hacer esto, realmente se da cuenta de cosas que a lo mejor no eran tan conscientes. Lo podrían hacer, algunos para ustedes mismos en realidad, no es algo que me tengan que entregar, ya que hagan su lista de lo que les gusta, lo que no les gusta y vayan viendo. Así como esta especie de numeración caótica, o sea, por ejemplo, pongan me gusta y empiezan a escribir todo lo que les gusta sin ponerse a pensar en lo que están escribiendo, simplemente dejarse llevar. Entonces ahí se van a dar cuenta realmente de lo que les gusta. Y lo mismo pasa con lo que no les gusta. Es un interesante ejercicio, por así decirlo, como para conocerse un poco más a sí mismo. Yo se lo recomiendo, yo lo haría, ¿ya? Pero, pero hágalo para ustedes, ¿ya? Bien. Bueno, esta parte no. Después dice, ya, esto es lo que yo les quería plantear como actividad, de hecho la vamos a hacer, ya, y la vamos a hacer la próxima semana. Dice, indaga la relación intertextual entre el poema de Szymborska y el ensayo de Barthes. Ya, esta parte, sí, tendríamos que leer el poema de ella. No sé en qué parte quedó ese poema, sí, tendría que revisar qué página era. A ver, es que el poema de ella estaba, nosotros no lo hemos visto, porque no habíamos visto esa poesía. Ya después se lo voy a poner de ejemplo en la próxima clase para que lo analicemos, ¿ya? Que son de esas tres preguntas, ¿ya? Pero esto sí me interesa. Esta actividad de producción, ¿ya? Dice, te invitamos a indagar en tus gustos literarios y a tomar opciones al respecto, ¿ya? Este ejercicio, tengo que elaborar la pauta, si no la he elaborado, pero me quiero guiar por un poco lo que sale acá. Nos da lo siguiente, y de hecho estas preguntas van a tener que responderlas, van a tener que hacer grupos de máximo 3 personas, pueden trabajar de a dos también o individualmente, ¿ya? Tienen que pensar en qué poema, por ejemplo, que hayan leído les ha gustado en su vida, pero me imagino que quizás no a todos les gusta la poesía, o quizás les gusta, pero no conocen mucho. Entonces, lo que yo voy a hacer, ahora traje a una poeta, Idea Vilariño, ¿ya? Le voy a mostrar algunos poemas de ella, y la próxima clase les voy a mostrar más autores, yo creo que por lo menos unos 5 o 6 autores, de distintas partes del mundo, con distintas formas poéticas, cosa de que ustedes conozcan un poco más de otros autores de poesía. ¿Ya? Y ojalá también voy a intentar que sean de autores de otras épocas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para la primera, o sea, para la próxima semana, para que empecemos a avanzar? Tienen que primero pensar estas problemáticas. ¿Qué poemas, a los integrantes de su grupo, qué poemas les han gustado en su vida? Pensar un poco por qué les han gustado esos poemas, qué tipo de poemas son, qué autores eran, ¿ya? Y si no conocen mucho, indagar un poco de poesía, por ejemplo, buscar algunos autores de poesía chilena, pueden partir por los más tradicionales, por ejemplo, Gabriela Mistral, Neruda, pero también podrían leer quizá a Pablo de Roca, a Teresa Wilsmont, a Vicente Huidobro, a Jorge Tellier, eh, ya podrían leer alguno de ellos, podrían leer también a Nicanor Parra, que con su antipoesía, ya, y tantos otros poetas igual de chilenos que son bien interesantes. Ya podrían leer también poetas de Latinoamérica, por ejemplo, podrían leer a Rubén Darío, algunos, no es necesario que lean todos, sino que escojan algún poema de él o de ellas, ¿cierto? En el fondo para que tengan como, para que ya vengan con algo leído, ¿ya? Pueden leer también a ver, estoy pensando qué más podría ser. Igual. Ahora, a ver. A Mario Benedetti también podría ser una opción. Mario Benedetti yo creo que les va a gustar igual. Ya, poeta uruguayo, igual que Idea Vilariño, que es la poeta que les quiero mostrar ahora. Ujú. Lo otro, que hay otros poetas que quizás de épocas más antiguas que no sé si les va a gustar mucho, ¿ya? Pero yo les sugiero buscar algunos poetas latinoamericanos, ¿ya? Para que vayan como ampliando un poco su mirada, ¿ya? Bien, ¿qué temas me interesan? Bueno, ahí tienen que buscar el tema. Por ejemplo, si les gusta el tema del amor,
o el tema de, no sé, algún tema o de la naturaleza o los paisajes, buscar algún poema que a usted le interese, ¿ya? Y sobre todo pensar en alguna problemática humana que trabajen esos poemas, ¿ya? Bien, entonces ahí ustedes empiezan esa búsqueda ya para la próxima semana para que tengan algo avanzado en su grupo, ¿ya? Entonces, ya van a seleccionar, yo creo que aquí esto sí lo vamos a ampliar, como le vamos a poner, como va a ser con nota, si es que nos va bien con esta idea de que la evaluadora lo tome como nota formativa, yo creo que al menos seleccionar unos cinco poemas de, en lo posible, al menos de 3 autores distintos, ¿ya? Y esos 5 poemas van a tener que analizarlo. Ya quizá agrega algunas preguntas extra a las que acá aparecen, pero estas pueden ser las principales. Ya, por ejemplo, en qué época y contexto se escribió cada uno de esos poemas, qué experiencia marcaron ese autor, ya, cuáles fueron sus temas literarios, por ejemplo, cuándo escribió el texto elegido. Pero es que lo único malo es que esas preguntas se quedan mucho en el contexto, ya. Entonces, como que en realidad no, yo creo que le agregaría además una última pregunta como cómo interpreta el poema o cuál es el sentido del poema. ¿Ya? La próxima clase, la próxima semana le voy a entregar la pauta, pero básicamente va a ser eso, ¿ya? Que escojan ustedes a 5 poemas por grupo, ¿ya? Al menos de 3 autores distintos, eh, donde reflexionen sobre estas 4 preguntas de desarrollo, ¿cierto? Y además una quinta pregunta que sería cuál es su análisis o interpretación del poema. ¿Ya? No me voy a adentrar ahora en la figura literaria y todo eso, porque en realidad lo de la figura literaria sí sirve, pero en realidad lo más importante, en literatura al menos, son las interpretaciones, ya es como el mensaje que te dejan los textos. Ya, así que a mí no, en este caso no me interesa revisar particularmente la figura literaria y todo lo demás del hablante lírico y todo eso, sino lo que me interesa realmente es conocer, lo pueden incorporar, sí, pero lo que me interesa es la interpretación. A pesar que para una interpretación más completa siempre es importante saber quién era el hablante, cuál era su estado de ánimo o su temple, ¿ya? Pero eso lo pueden ir incorporando ahí después, ¿ya? Bien. Ah, pero acá igual lo agregan. Eso está interesante ya. Sí, ahí lo voy a agregar como pregunta ya. Y el análisis del poema, además de esas 4 preguntas, tiene que considerar el tema del poema, las características, ya. Sí, acá les piden figuras literarias. Pensé que no las pedían. Me estoy fijando que sí. Ya. Entonces, sí, tienen que, además de las 4 preguntas, y en su interpretación del poema, de los 5 poemas, tienen que considerar el tema, las características del lenguaje, por ejemplo, supongamos, es un lenguaje figurado, o por ejemplo, o está leyendo antipoesía de Nicanor Parra, por ejemplo, puede ser como el lenguaje más cotidiano, con el objetivo de ser más cercano, llegar más a las personas, ¿ya? En cuanto a las figuras literarias, eh, yo creo que con 2 ejemplos por poema está bien, más allá de eso no, ya simplemente es para identificar, por ejemplo, si hay alguna metáfora, si hay alguna comparación, alguna hipérbole, etcétera, ¿ya? Y relaciones intertextuales, eso es, por ejemplo, cómo se relaciona ese poema con otro poema de la misma autora o del mismo autor, o con otros poemas o con otros textos que estaban siendo escritos en esa época, ¿ya? Eso en realidad, eso sería para cada poema, ¿ya? Lo de la presentación, me gustaría, pero yo creo que no lo vamos a hacer. O sea, me encantaría hacer la presentación, pero podríamos hacer la presentación si es que alguno, por ejemplo, no les fuera bien y les fuera mal en esta evaluación, podríamos incluir la presentación como el trabajo recuperativo, porque así ya tienen trabajo avanzado, porque todos tienen que hacerlo, ¿ya? Sí, yo creo que ahí estaríamos ok, sí, porque si no también nos va a tomar mucho tiempo, ¿ya? Eso sería el trabajo y comenzaríamos la próxima semana. ¿Queda más o menos claro o no, chicos? ¿Queda claro el trabajo que va a ser en grupo? Sí, Ya, Sí, profe. ya, ok. Ya, ¿qué les parece? Porque ustedes generalmente leen poesía, han leído poesía, bueno, me imagino que sí, porque en literatura, o sea, en la asignatura de lenguaje siempre aparece la poesía, pero generalmente, ¿cuánto de poesía se ve o han visto años anteriores?
más o menos. ¿Suelen ver poesía o no? Es que es el primer año que los tomo, entonces no sé cuánto de poesía, por ejemplo, saben ustedes. Año anterior han visto poesía, ¿verdad? Poco, profe. Poco, ya. Entonces igual les va a hacer bien este trabajo, ya va a ampliar un poco su mirada, ¿ya? Bien, miren, les voy a mostrar un ejemplo, como le había prometido, de algunos poemas de Idea Vilariño, ella es una destacada poeta uruguaya, miren. Acá ella, uno de sus poemas dice El miedo. Dice, es amarillo afuera, ay Dios, es amarillo, como un pájaro seco, hiriente y desplumado, como que doloroso, tiene miedo la tarde, tiene horror la mañana, el día que lastima os afila los dientes, la noche hace una casa negra pura y de todos, la noche hace una casa, pero el terror golpea y la llena de ojos, es amarillo afuera, ay Dios, es amarillo, como un pájaro muerto, como una aguja de oro, de hielo, como un grito, es amarillo afuera y adentro, es amarillo. ¿Qué les parece este poema de Idea Vilariño? Ella va manteniendo, ¿cierto? Va manteniendo la temática, no sale del tema. Eso es bien interesante igual, ¿ya? Por ejemplo, habla del terror, habla del miedo, habla de esta atmósfera, te va generando esta atmósfera, ¿cierto? De la noche, lo nocturno, ¿cierto? Va jugando con los colores, lo va asociando a situaciones, ¿ya? Es un poco, eso implica hacer un análisis, ya implica identificar el tema. Acuérdense que siempre el tema de cualquier texto en general, literario o no literario, es, o responde más bien a la pregunta de qué trata el texto. Ya, entonces, si nosotros nos preguntamos de qué trata este poema, el tema sería obviamente el miedo. Ese es el tema central, y ya te lo dice el título. Entonces, los títulos siempre son bien claros sobre esto, ¿ya? Pero a veces hay títulos que, si bien se relacionan con el tema, no siempre lo dejan tan claro. Entonces, por eso ahí hay que darle a veces más vuelta por ejemplo, claro, hay que darle más vuelta al poema, ¿ya? ¿Qué más nos pedían? Por ejemplo, nos pedían características del lenguaje. Veamos, ¿cómo es el lenguaje que se usa en este poema? ¿Qué podríamos decir de las descripciones del lenguaje? ¿Qué me podrían decir? Hagamos este ejercicio porque así les va a servir para ejercitarse cuando tenga que hacer la actividad. ¿Qué características del lenguaje se pueden ver acá en este poema El miedo? ¿Ven alguna figura literaria, por ejemplo, allí? ¿La tarde puede tener miedo? ¿Cómo? ¿Puede tener miedo la tarde o no? ¿Y la mañana puede tener horror? ¿El día puede lastimar? ¿Qué figura literaria es esa? Tiene miedo la tarde, tiene horror la mañana, el día que lastima, o se afila los dientes. ¿Tiene dientes el día? ¿Qué figura literaria se está usando allí? ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien escribió para eso, no? Prefiero que me la digan, pero ¿qué figura literaria es? Personificación. Muy bien, Alonso. Sí, es la personificación. Súper bien, súper bien. ¿Ya? Eso es. Muy bien, muy bien. Sí, personificación, acuérdense que es asociar características humanas a seres o objetos que no lo tienen. Por ejemplo, ahí, claro, el que tiene miedo a la tarde, horror la mañana, el día que lastima, que se afila los dientes, esas son características humanas, porque los humanos sentimos miedo, ¿ya? En ese sentido, o terror, ¿ya? Bien. La noche hace una casa negra pura de todos, ahí tenemos otra personificación. Acá hay otro más evidente, por ejemplo, es amarillo como un pájaro seco. ¿Qué figura literaria es esa? Esa está fácil. Es amarillo como un pájaro seco. ¿Qué figura es? Comparación. Comparación, ¿cierto? Ya, muy bien, muy bien. Como un pájaro muerto, como una aguja de oro de hielo, también es comparación, ¿ya? Así que eso, ya por ejemplo ahí, en ese poema ya estarían ok, ya tendrían el análisis, tendrían el tema, tendrían un poco el lenguaje podríamos decir que ocupa comparaciones, personificaciones, es un lenguaje figurado, podríamos comentar de ese poema, ¿cierto?
un lenguaje que habla de la naturaleza, ¿ya? Y podríamos relacionarlo quizás, por ejemplo, con otros poemas de autores que hablen de la naturaleza también, ¿ya? O con el arte también, ¿ya? Podríamos, o por ejemplo, con Federico García Lorca, que habla siempre de la noche, de la luna, ya en su poesía, el poeta español, ¿ya? Por ejemplo, acá hay otro poema, y con este ya cerramos, ¿ya? Otro autor interesante que podrían leer igual, que bueno, es que igual son más antiguos, pero nunca pasan de moda, por así decirlo, que es Gustavo Adolfo Bécquer, ¿cierto? Siempre está Rima y Leyendas, pero en realidad podrían buscar otros poemas de él, ¿ya? Em, Habría que ir viendo igual, ¿ya? Bien, acá tenemos otro poema de Idea Vilariño, dice: Los cielos, se cae de los árboles, se cae el otoño, la lenta primavera que sube por septiembre, y se mira los dedos, las rosadas señales, el viejo simulacro de fuegos y paredes, se cae, es que esto me pareció, ya, se cae el otoño, ya, le cae un encendido, el aire amargo del aire amargo, la sospecha de un ángel devorante, una fruta de horror, un signo ardiente. El mundo cae en sí, la cara cae, hinca los dientes pide muy poco, pero cuesta, ya cuesta dar entonces, recoger el amor que cae de los árboles, que cae el dolor, tener silencio, o tocar las inmensas bolsas solas y salir dando voces por los cielos. Creo que acá la persona que lo subió a esta página a lo mejor no le puso alguna separación, pero me da la impresión de que Idea Vilariño que quiso dar este sentido un poco con el lenguaje del tema del género en el lenguaje, porque dice la o el dolor, la dolor o el dolor. Quiso quizás jugar un poco con el lenguaje, ahí tenemos una característica del lenguaje, ¿ya? Bien, se cae de los árboles, se cae el otoño, ¿ya? Quiso jugar un poco con eso. También la poesía a veces es un juego, ¿eh? Un juego con el lenguaje. Por ejemplo, Huidobro, el padre del creacionismo, también juega bastante con el lenguaje, ¿ya? Bien, la lenta primavera que sube por septiembre y se mira a los dedos. Claro, ahí la primavera con dedo, ¿qué figura literaria sería? Que la vimos recién. Otra personificación, ¿cierto? El viejo simulacro de fuegos y paredes, se cae el otoño, le cae un encendido, el aire amargo. Esa figura literaria, porque el aire, tú puedes sentir el aire, la brisa del aire, pero no le puedes tomar el gusto. ¿Cómo se llama la figura literaria que ocupaba un gusto distinto o captaba las cosas con un sentido distinto al que era? Por ejemplo, acá el aire resulta amargo, y eso no se da, po. No es lo normal. ¿Qué figura literaria sería esa? Una sinestesia, ¿ya? Creo que quizás también vamos a tener que repasar eso, ¿ya? Bien, chicos, eso es el trabajo entonces. Para la próxima semana les voy a traer más autores, ya voy a buscar unos 6 autores. Busquen ustedes igual, pero yo les voy a traer unos 6 autores de ejemplo y les voy a compartir algunos textos de ellos, alguna antología quizás, pero no es necesario que la lean todas, pero sí seleccionen 1 o 2 poemas de alguno de esos autores a lo mejor para que se guíen, ¿ya? De todas maneras lo vamos a hacer en clase, ¿ya? Y tenemos 2 semanas en realidad para hacerlo, porque esto es el 25, tenemos la otra. Así que a lo mejor podemos hacer el trabajo en 1 semana y media o 2 semanas, ¿ya? Así que nos puede tomar 2 o 3 clases, así que yo creo que vamos a andar bastante bien, ¿ya? Pero sí eso necesito como avance para la próxima clase, que me traigan... ya, ok, Rodrigo, sin ningún problema, ¿ya? Tendrían que entonces buscar, o sea, ahora formar su grupo, ver estos días con quién quieren trabajar. No sé si designamos a alguien o quieren mantener los mismos grupos del último trabajo o prefieren hacer grupos distintos. En general, ¿qué prefieren? ¿Les gustaría trabajar con los mismos grupos que hicieron el último trabajo o prefieren cambiar de grupo en general? Bueno, que puede ver que alguno quizás quiera cambiarse. Si quieren, sí, son 5 poemas por grupo. Sí, Sofía. Sí, 5 por grupo. Sí, sí. Y hay que hacer todo lo que comentábamos con cada poema. Sí, sí. Sí. ¿Ya? Decidan eso,
Ya, es que el tema es que la próxima semana yo quiero partir la clase ya enviándolo más o menos a los grupos. Ya, no sé quién podría decirme, informarme si van a mantener los grupos y si van a hacer cambios, enviarme listados de quienes se cambiaron de grupo. ¿Ya? ¿Quién me podría enviar eso del curso estos días? No, no es necesario que sea hoy día, puede ser el viernes o el lunes. Máximo 3 personas, máximo 3, puede ser de 2 o individual. Yo les sugiero trabajar de 3 o de 2, porque como son 5 poemas y tienen que hacer este análisis que vimos recién con cada poema, yo les sugiero que sean de 3 o de 2, para que no se le haga tanto trabajo a una sola persona. ¿Ya? Piénsenlo, pero necesito que alguien me lo envíe. ¿Quién me lo puede enviar estos días? Eso del el listado de con quiénes van a trabajar, para que la próxima semana ya no veamos en clase eso, sino que ya esté listo. ¿Quién podría? Ninguno se ofrece. No, ninguna. Es que si lo envía cada uno, después se me va a desordenar, porque tendría que ir uno por uno viendo quién con quién. Por eso prefiero que una sola persona me envíe todo el listado de con quiénes van a trabajar. ¿Ya? Decídanlo como curso, pero yo necesito que de aquí a antes del lunes me envíen el listado de con quiénes van a trabajar. ¿Ya? Bien, chicos. Eso en general, bueno, ¿alguien llegó después que pasé la asistencia? Parece que sí, ¿o no? Profe, ¿Quién dijo yo? A ver, ¿quién dijo yo? Magdalena. Magdalena. Ya, ok, Magdalena, muy bien. ¿Alguien más, además de Magdalena? ¿O no? ¿Además de ella? ¿No? Ok, entonces Magdalena Meléndez, ¿cierto? Ya. Ok, estaría ok igual. ¿Ya? Bien. Estaríamos ok entonces. Bien, chicos, cuídense, que estén muy bien. Bueno, Rodrigo tenía una consulta, así que ahí la resuelvo. Saludos a todos, cuídense. Chao, chao, que estén muy bien. Hola, Chao. profe. Igual, cuídense. Chao. Chao. Profe, Sí, sí, sí. una pregunta.